Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Alabado eres, Padre Santo. Santo, santo eres, Señor. Lluvia de bendiciones tengan todos y cada uno de nuestros seguidores, amigos, hermanos en la fe. Aquí estamos una vez más para dar lo mejor, para la gloria y honra del Eterno. Aleluya. Vamos a pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que hagan su entrada triunfal en este tiempo donde vamos a estar analizando un poquito algo tan importante como que tenemos un Dios eterno, un Dios único, un Dios soberano, aleluya, y un mediador, aleluya, uno que se dio a sí mismo para que tú y yo tengamos y hoy tuviéramos esperanza. Bendito Dios. Vamos a dar unos poquitos segundos para que se vayan conectando mis amados guerreros, amados hermanos en la fe, para que tengan tiempo a ir entrando. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios soberano. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo eres, Señor. Aleluya. Gloria, gloria a ti, Señor Jesús. Alabado eres, Señor. Aleluya. Oh Padre amoroso, bueno, Rey de reyes, Señor de señores, aleluya. Padre, te presentamos este tiempo maravilloso donde vamos a estar acá, Padre amado, para llevar tu mensaje. Que sea tú, mi Dios amado, pasando carbón encendido por mi boca para llevar este tiempo de meditación, de exhortación, de esperanza, aleluya, y de enseñanza a la luz de la palabra. A la luz de la palabra es el ministerio que conecta la tierra con el cielo. Aquí con ustedes una servidora, Germania, mujer de fe, para llevar este tiempo de análisis, de meditación, aleluya, y así todos podamos ser edificados en la palabra. Bien. Un solo Dios. Por mucho tiempo y desde muy niña yo he estado escudriñando la palabra. No voy a hablar de mí, yo voy a hablar acerca de mis inquietudes bíblicas, que pueden ser la de usted que está ahí del otro lado, que puede ser la de aquel hermanito que no se atreve a preguntar. Yo no, yo desde pequeña, a mí tan solo 10 años, yo tenía una gran inquietud. Y cuando iba a la iglesia católica, yo estaba en un grupo que eran los laicos, que eran personas adultas, pero yo era niña con solo 10 años, porque me encantaba estudiar la Biblia, como hasta hoy. Y yo tenía una gran inquietud y me sentaba con el sacerdote Dionisio Suárez, que en paz descanse, allá en San Francisco de Macorís. Y yo le decía a él: yo tengo una inquietud que quisiera que usted me la exponga. Yo andaba con mi Biblia, con 10 añitos yo andaba con mi Biblia bajo el brazo porque yo quería saber. Yo tenía deseo de conocer la palabra de Dios. Yo anhelaba conocer de Dios. Y yo le decía: yo no entiendo que usted me está diciendo que María siempre virgen. Y él me decía: no, porque aquí, que allá, y me saltaba con algo que no coincidía en razón humana. No tenía entendimiento yo. Ok, pasaron los años y entonces conocí un poco del evangelio y ya tenía un poco más de lógica la respuesta. Pero tenía otra pregunta interesante. Es que si me salí de la iglesia católica porque yo no entendía eso y no estaban dándome una respuesta contundente y genuina, porque yo entendía que toda mujer que se casara iba a tener relaciones y por consiguiente, en la mayoría de los casos, excepto casos excepcionales donde la mujer no puede parir, pues tienen hijos. Y la Biblia misma me constataba, me daba a entender que sí, que María tenía más hijos. Pero acuérdese, la meditación es un solo Dios, un solo, no 3, no 4, no 5, no más. No San Jerónimo, ni San Pepito, ni nadie. Nada. Solo un Dios. That's it. Entonces, mis inquietudes seguían avanzando en base a que yo no entendía para nada eso.
de la que María siempre virgen y no sé cuánto. Bueno, cuando llegó al cristianismo o a la iglesia que profesaba el cristianismo, porque hay demasiadas sectas en República Dominicana, claro que debe usted tener cuidado para no caer en ella. Bien, entonces cuando me topo con ya descifré que María no siempre virgen y toda la cosa, bien, pero dentro de esa denominación a la cual yo asistía, me llegó una inquietud aún más grande cuando veo de que salgo de la iglesia universal, donde creían en que Dios era 3 y 4 y no sé cuánto, 3, ¿verdad? Trino, porque de ahí vino que heredaron entonces los cristianos esa teoría de que Dios era 3 personas, pero la Biblia dice que Dios no es una persona, sino que es una presencia. Es una presencia. La presencia de Dios, dice la palabra en Génesis. En el Génesis, vamos a ir primeramente acá a este texto para que ustedes entiendan cuál es la idea central de este mensaje, que es llevar sabiduría, no la sabiduría mía, sino la que viene de lo alto, porque estas inquietudes se asumen y se ponen a buscar, a indagar. Para eso usted tiene que tener un diccionario hebreo, griego o arameo para que pueda descifrar qué significaban cada cosa. Bien, entonces la Biblia dice que en el principio, en el Génesis 1, capítulo 2, dice lo siguiente con el nombre de los 3 grandes, maravilloso, que es uno. Y ya usted sabe, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y oiga bien, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, Dios es Espíritu. Y vuelve y recalca en Juan capítulo 4, su versículo 24, dice, Dios es Espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Es decir, Dios no es persona, Dios no es persona. Entonces, ¿qué va a pasar, hermana, si Dios no es persona y cómo es Jesús? Ok, la Biblia dice, y todo aquel que lee un poquito de Biblia sabe, que el Eterno tomó cuerpo de hombre para venir a rescatarnos de nuestra falta de conocimiento de Él. Cuando Él vino al pueblo judío, el mismo Jesús le dijo, su Dios es Satanás. Su Dios es Satanás, es decir, ustedes están haciendo todo lo contrario de lo que el Dios que me mandó a mí, es decir, Él mismo estaba diciéndole a ellos, ustedes en ningún momento me han adorado. Jesús se hizo hombre, ¿verdad? Aquí, Dios es la palabra adecuada, ¿verdad? Dios tomó forma de siervo para entonces podernos redimir. Tuvo que tomar un cuerpo, hacerlo y dice, no, pero que Dios no muere y Jesús murió. Según la historia cristiana, Jesús murió, ¿verdad? Aunque hayan libros que contrapongan esa idea, como es la Biblia de Etiopía y la Biblia ortodoxa, hay muchas otras Biblias que contradicen que Jesús mismo haya muerto. Aunque como cristianos creemos que Cristo vino, murió y resucitó y toda la cosa y subió al cielo nuevamente. No obstante, también el Apocalipsis relata que uno va a estar en el trono. Uno solo es el que se va a sentar en el trono y va a gobernar. Es decir, no dice va a estar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque Dios es uno. Y en unanimidad con el Espíritu Santo, no es que sea una persona separada. Mucha gente van a decir, no, pero esta tipa ya está loca. No, lo que pasa es que me he puesto a estudiar la Biblia desde el hebreo, desde lo que es genuino, porque nuestras traducciones no siempre están bien. Ahora, si nos vamos aquí a este versículo de la Biblia, del Antiguo Testamento, que está en Deuteronomio capítulo 6, su versículo 4, pueden leer luego el 5 en adelante, también pueden leerlo. Pero dice aquí el Eterno, escucha Israel, el Señor tu Dios es único Señor. Ama al Señor tu Dios con tu corazón, con toda tu fuerza y con todo lo demás. Entonces, cuando la Biblia, yo tengo cientos y muchísimos textos bíblicos que avalan que Dios no es 3.
que el Espíritu Santo es parte del Dios eterno. Es parte, así como Jesús mismo es la forma visible de Dios en la tierra. Lo es. Yo tenía ciertas dudas de que Jesús, siendo un hombre, pudiera ser Dios mismo. Y cuando leemos la Biblia es confrontarnos nosotros mismos con la verdad. Nos dice que Él se hizo siervo, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó. Es decir, que Jesús es lo que podemos ver del Dios que no veíamos. Moisés veía a Dios en una zarza ardiente. Muchísimas otras formas donde Dios se presentaba, porque es presencia, es un espíritu, no es una persona. Nosotros sí somos espíritu, alma y cuerpo, tripartito, ¿verdad? Sí, pero Dios no es separable. Cuando uno dice que Dios es tres personas, uno está diciendo que cada persona en ese cuerpo tiene una cabeza, y eso es catolicismo, cosa que heredó el cristianismo. Pero si de verdad las personas quieren estudiar las Sagradas Escrituras, deben ir al contexto hebreo y arameo de todas aquellas Biblias que fueron escritas en la antigüedad. Podemos encontrar la verdad. Podemos, pero si nos hacemos de los libros correctos, del diccionario apropiado. Yo tengo un diccionario Strong que me salió súper caro, pero es importante que nosotros conozcamos la palabra de verdad, lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Dios no es tres, no existen tres, existe un solo mediador. ¿Quién? Aquel que vino, aquel que se hizo un cuerpo humano para darnos vida y vida en abundancia. Se llama Cristo Jesús, Emmanuel. Cuando el ángel fue a María a decirle que iba a tener un hijo, le dije, y pondrás por su nombre Emmanuel, que significa que Dios con nosotros. Es decir, hay un solo. No hay un solo versículo en la Biblia que mencione el término Trinidad, porque no existe, porque solo lo puso la Iglesia Católica. Usted y yo no somos católicos. Usted y yo debemos entender que hay un Dios supremo, un solo Dios, y que el Espíritu Santo de Dios es real y pertenece a Él. Cuando Jesús, bien, vamos acá, a ver si es esto. Cuando Jesús va pasando acá por todas las partes donde Él iba, caminaba, en un momento, una mujer de flujo de sangre, que yo he predicado bastante de ella, tocó a Jesús. Esto fue lo que pasó, miren acá. No dice que salió un hombre de él, no. En Lucas capítulo 8, versículo 46 dice lo siguiente: pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Es decir, el Espíritu Santo de Dios que estaba ahí en Jesús, nuestro Dios eterno, hace el milagro. No dice, de mí salió otra persona. No dice, de mí salió otra persona. De mí salió poder. Porque Dios se hizo un cuerpo humano, para traer el mensaje de verdad. El mensaje que te da salvación. El mensaje que te dice a ti, ama a tu prójimo. El mensaje que te dice a ti, perdona en vez de matar. Porque en el Antiguo Testamento, el Dios que estaban siguiendo los judíos era un Dios que parecía, lejos de ser bueno, era malo. Ellos decían que seguían a Dios. Jesús le dijo, su Dios es Satanás. ¿Por qué? Porque en vez de amar a su prójimo, ellos mataban al enemigo, consideraban razas superiores, ellos mismos se consideraban. Entonces, la Biblia dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad deben buscarle y adorarle. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Hay un Dios, un creador, no corpóreo, porque no tenía un cuerpo. Nadie podía ver a Dios. Podía verse algo, la zarza ardiente y muchas otras cosas donde Dios se manifiesta, pero nadie en sí había podido ver a Dios, porque Dios nadie lo ha visto.
sí se podía sentir, sí se podía escuchar su voz, porque presencia es algo poderoso, bendito, gracias Señor. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios es tres personas, estamos diciendo que somos católico, apostólico y romano. ¿Y de dónde salió esa Trinidad que se formó en el año 380 en el Concilio de Nicea? Porque si bien hicieron en el año 325 se dijo que Jesús era Dios, ahora yo puedo entender que en parte tuvieron bastante razón, porque la Biblia contempla que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y le llamó su nombre Emmanuel. Además de eso, el Apocalipsis vuelve y recalca que el Cordero se sentará ahí y hará juicio. Entonces, cuando nosotros vemos esto, no está diciendo que se sentarán tres, dice que se sentará uno y enviará el juicio y acabará con el falso profeta, con todo, acabará con todo, con el mal. No dice que se sentarán tres, no hay esa versión en el Apocalipsis, no hay. Entonces, el romano, todo lo que viene de Roma, abarcó lo que eran las triadas egipcias o triadas babilónicas, que eran dioses paganos, que eran tres. No obstante, el hinduismo, los hindúes, tienen una triada, una deidad, bien, algo así, se llama Trimurti. Trimurti es una diosa judía que tiene tres cuerpos, un hombre, una mujer y ya usted sabe, un grupito ahí de tres. Entonces, esos dioses que eran tríos eran paganos. Entonces, cuando Constantino, el emperador Constantino, que adoraba al dios Sol y a muchos otros dioses, entonces él adaptó esta tríada. Es decir, no es que en la Biblia hay, porque cuando di la clase de teología, yo le dije, usted me tiene que explicar a mí por qué Dios es trío, si realmente la Biblia completa, hermanos, le dice que Dios es uno. Y que lo que nosotros podemos ver de Dios es Jesús, es decir, la forma visible de Dios es Jesús. Y el decir que no es una Trinidad no le va a restar relevancia a nuestra salvación, porque creemos fielmente que hay un Dios eterno que se hizo hijo, que vino a esta tierra personificado en Jesús, y que el Espíritu Santo es la presencia, lo que nos transforma, lo que nos llena, lo que cada creyente cristiano debe tener para entender que debemos amar al prójimo. Cuando Jesús está en esta tierra, se le dio pleno a lo que es la Torá, la Taná, el Antiguo Testamento. Porque cuando vienen a Jesús a quererle matar, uno de sus discípulos le corta la oreja a uno que, ¿verdad? Él vino y le cortó al vamos a decir, el policía, la persona encargada de arrestar a Jesús junto con los demás, la turba. Viene y le mocha y le dice, mira, no hagas eso, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Otra cosa importante, en el tiempo antiguo, el niño, muchos de los judíos que se habían ido al paganismo y que adoraban a dioses ajenos, agarraban los nenes, los mataban, la sangre no cae en el suelo porque Molot no acepta que la sangre caiga al suelo cuando es de niño. Entonces Jesús, que yo no entendía bien, aunque parecía que entendíamos, cuando dice, dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. También Dios está diciéndole a aquellos que ya le había dicho que su Dios era Satanás, que su Dios era el malo, que no estaban siguiendo. Habían sacrificios de niños. Entonces él le dice por eso que lo cuide,
que hay que cuidar los niños, no matarlos como ellos estaban haciendo en otros tiempos. Él vino a dar la verdad, Él es la luz, Cristo es la luz, porque Él tuvo que venir a esta tierra para que tú y yo tuviéramos esa esperanza. Y hay muchas personas que hoy estarán vueltas locas y sin idea, porque realmente la Trinidad es una adopción del catolicismo. Yo no soy católica, yo amo a los católicos, yo puedo orar por el católico. Es más, yo me siento y me bebo un café con un católico, con quien sea de cualquier religión, pues yo no creo en ninguna religión. Yo creo en el mensaje de Cristo y por eso estoy aquí predicando hoy. Porque yo creo en la genuinidad de que Cristo es en sí mismo la forma visible de Dios y que el Espíritu Santo viene de Dios y no está separado por nada. No, es un complemento. Es mismo. No es que está separado, que son tres. No, porque todos son unánimes. No, aquí en esta casa, por ejemplo, en mi casa, yo soy la cabeza de hogar. Pero eso no quiere decir que mis hijos vayan a hacer lo que les dé su deseo, ¿verdad? Ah, no, son adultos, son estos, se van por ahí. No, no, no. Ellos me piden cuenta a mí, ¿verdad? Cada quien me pide cuenta a mí. Pero en el caso de Dios, que no tenía un cuerpo porque no lo tenía visible, Él no le pidió cuenta. Ven, yo voy a hacer un cuerpo, voy a ir y voy a dar el mensaje claro. Mientras en el Antiguo Testamento, el Dios que hablaban los israelitas y toda esa gente mandaban a matar y decía todo en nombre de Dios. Dios viene en forma de Cristo a decir que el que a hierro mata, que a hierro morirá, que ame a tu prójimo, que ame a todo el mundo, que tenga amor y misericordia unos de otros. Que la verdadera religión es amarnos los unos a los otros. Y hago hincapié en eso, porque la gente, la religión, la religiosidad lo ha apartado del otro prójimo. Ve al prójimo como menos. Si usted peca por una parte, el otro peca por el otro, pues no esté juzgando al otro. Tratemos de avanzar, de crecer juntos, de llevar esta vida en paz con nuestro prójimo. No somos perfectos, pero sí tenemos que buscar la manera de santificarnos en Cristo Jesús. Hoy había una presencia en la iglesia. Yo me sentía llena. Yo decía, gracias Señor. Porque es que yo he estado preguntándole al Eterno. Cuando clamamos al Eterno, Él nos va a dar la respuesta. Hay gente que no le tiene miedo a preguntar. Bendiciones Marco Colón. Le tiene miedo a preguntarle a su pastor. Porque a mí, el pastor de teología, los que me estaban dando clases de teología y homilética, yo le dije, pero explíqueme, espérese que yo no me quiero quedar con esta. ¿Qué es la Trinidad? Es que la Trinidad es un misterio. Si algo no tiene una respuesta es porque es una mentira. Es algo de donde usted no tiene base para decir. Todo está, todo. Si yo ahora mismo en esta semana estudié 4 libros y me puse a estudiar la Biblia etíope, que es la Biblia que está en África, que son los ortodoxos etíopes, la Biblia habla de que uno de los discípulos bautizó a un etíope. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia y buscamos esa tríada, no aparece. Lo único que aparece es que Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, en hebreo, el término nombre significa título o poder que se le otorga a alguien. No es lo mismo que lo que significa en español. Es decir, Dios tenía la autoridad para decir qué era lo que Él quería. Y no se están dividiendo las personas. Se está dando atributos. Dios es Padre. Yo que vengo en representación como un hijo que se da a este mundo que está perdido para traer la santificación.
para que entiendan qué es realmente lo que yo le estaba diciendo, porque se pasaron la vida matándose unos a otros cuando no era esa la forma. Entonces, el Espíritu Santo no está separado. Es la presencia, aleluya. Porque miren qué lindo, es que es tan lindo. Dice acá Deuteronomio 6:4, perdón. El Señor nuestro Dios es único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Uno es. Por eso es que cuando usted le habla a un judío que no es mesiánico, de que Dios es tres, ¿usted sabe lo que dice? Que nosotros somos idólatras. Si somos cristianos, debemos entender que el Espíritu Santo pertenece a Dios. Porque cuando la mujer del flujo de sangre tocó a Jesús, dice que salió poder, presencia. No dice salió un hombre por ahí, salió un hombre de mí que se llama el Espíritu Santo. Ahora bien, cuando nos sumergemos más, si quieren sumergirse más, yo tengo textos bíblicos por pipa, porque me pasé estudiando. Porque cuando yo no estoy aquí, Nina, hermano, o estoy media enferma, y si estoy media enferma, estoy estudiando libros. Porque así como sea, yo le digo, Señor, dame luz. Porque yo le dije un día a la hermana mía, es que la Trinidad pertenece a la Iglesia Católica. Y cuando te sumerge, haya que fue heredado de la tríada egipcia, que fue heredado de la tríada babilónica. ¿Por qué? Porque quien creó realmente la Iglesia Católica fue Constantino, un hombre idólatra totalmente. Entonces, cuando viene Jesús y habla acerca de evangelizar, mete al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nombre. Eso es como tú decís, Elohim, Shaddai. Es lo mismo, pero estamos hablando de la misma persona. Es un título que se le otorga a alguien supremo, una forma de agradar. Eso está en hebreo. Pero estamos leyendo la Biblia así, pelá, sin saber su contexto histórico, sin saber qué significa esa palabra en griego, en hebreo, en arameo. Es por eso que las personas debemos nutrirnos. Debemos pedirle ¿cómo es posible que usted tenga una fe ciega? Que usted no pueda. A la iglesia, a la mayoría de gente le interesa el miembro que es calladito, que sigue normas, que no pregunta nada. Ese es el mejor. Porque ese es maleable. Yo nunca he sido maleable. Nunca. Yo puedo ser respetuosa, pero maleable no. Porque se lo preguntaba a todo pastor, a todo líder, a la escuela de teología donde estudié. Es que no tiene pie ni cabeza la Trinidad. Es que si no somos católicos, ¿por qué cargamos con esto arriba? Dios es espíritu. Espíritu, no tiene carne. La Biblia dice por otro lado que Dios no es hijo de hombre. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, si no es hombre, ¿por qué lo combinamos con nosotros mismos? Nosotros somos alma, cuerpo, espíritu en tres, ¿verdad? El cuerpo está compuesto, el ser humano está así. Alma, espíritu y cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿es Dios a sí mismo? No, hermano, espérese. Dios es espíritu. Se movía sobre las aguas, dice la palabra en Deuteronomio. En el Génesis, perdón. Y usted y yo vamos a creer que Dios... Entonces, ¿cómo Dios nos iba a redimir a nosotros si era hombre? No hay manera de redimirnos. Si Dios es hombre y tiene cuerpo y tiene todo lo mismo que nosotros, entonces Dios no podía redimirnos. Dios tuvo que hacerse un cuerpo físico. Eso es lo que yo le llamo a Jesús. Es la presencia, la forma física, donde usted y yo podemos ver. Lo podemos ver, porque nadie ha visto a Dios, nadie. Pero en el momento que Cristo venga a juzgar a vivos y muertos, muchos se arrepentirán de haber enseñado herejías babilónicas. Porque
decimos, la Iglesia Católica en Babilonia, pues estamos siguiendo. La Iglesia Católica debe despertar, la Iglesia Cristiana debe despertar, la Iglesia Católica está despertando, porque le quitó el poder a María. Y va a seguir despertando porque la verdad ha sido secuestrada. Pero esa verdad ha sido secuestrada porque usted, que tiene una Biblia, no es capaz de comprarse un buen diccionario. No es capaz quizás de descargar un diccionario Strong a su computadora. Podemos comprar un iPhone del año, pero no compramos un diccionario bíblico griego y hebreo para que usted entienda qué significan las palabras que están en su Biblia y en la mía. Cuando nosotros nos ponemos a escudriñar las escrituras, estamos viendo que la Biblia entera dice que hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Quién es el mediador? Cristo. ¿Quién es Cristo? El Dios eterno que vino personificado. Dejemos el cuento de la Trinidad, que esas son gentes que han seguido heredando una Trinidad donde Dios es uno, donde el Espíritu, dice, Jesús dijo cuando se iba, y les enviaré un consolador. No dijo, le enviaré un hombre que se llama el Espíritu Santo. Tampoco hubo un debate de que Jesús dijera que él era 3 o 4 personas. Cuando vienen los escribas y fariseos, le hacen preguntas, que de cuál era el mal mandamiento. Dice, Jehová tu Dios uno es. Y le dice el escriba y el fariseo, que siempre le contestaban, ciertamente has dicho, uno es, uno, no hay más Dios. No, porque hay que ser, no. Jesús es la forma visible de Dios, visible, lo vieron, aquellos que lo vieron, porque yo no lo veo, tú sabes, ni lo he visto. Entonces, yo puedo sentir la presencia de Dios, porque eso es Dios, presencia, espíritu de Dios. Podemos sentirlo, Él nos puede sanar, nos puede restaurar, el espíritu de Dios, un cuerpo uniformemente, pero no es humano, porque ningún humano puede salvarnos. No hay manera. ¿Bien? Entonces, hermanos, mucha gente quedará confundida, creerá que se está predicando otra cosa, pero no. Dios es uno. El único camino es Jesús, la forma visible de Dios. Y el Espíritu Santo pertenece a Dios, sana, restaura, transforma tu corazón, aleluya. Te enseña el camino, te ayuda a discernir. Aleluya, grande y maravilloso son tus obras, mi Dios. Pero es uno solo. Que se queden los católicos con su Trinidad. Porque ya yo entendí que en el hebreo y en el griego no existen 3, no existían ni existirán. Eso es una doctrina herética de la Iglesia Católica. Y esperando que Dios toque su corazón, así como lo hizo ahora, diciendo que María ya no es la intercesora, sino que Jesús, porque hay un solo camino, y es Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y ustedes creen, hermanos, que si la Trinidad fuera bíblica, Jesús o los escribas y fariseos no hubieran entrado en contienda, con tantas cosas que traban en contienda y disputa? Podía ser esa un punto de pleito, tanto en apóstoles que quedaron después de Jesús, acerca de que hubieran un Dios que 3. No, sí existen dioses que son 3, pero en el paganismo, en la tríada egipcia, en la tríada babilónica, en la Trinidad romana y apostólica y toda la cosa, pero Dios es uno solo, no 3, no 3. Usted puede seguir creyendo que es 3. Hay un Dios, hay un mediador y hay un Espíritu Santo que transforma, que renueva tu vida de una manera maravillosa. Estudie, métase con Dios, pídale dirección, porque todo lo que pidamos al Padre en su nombre, aleluya, en el nombre de Jesús, Él nos dará. Así como yo estoy aprendiendo, yo quiero que usted aprenda también.
estudie, busque buen diccionario, busque una Biblia de estudio. No lea la Biblia sin su contexto histórico. Y eso es lo que la mayoría de gente tiene, una Biblia sola. Una Biblia que no da explicación de lo que se está leyendo. Y si usted tiene una Biblia que no tiene un contexto histórico, usted está leyendo por leer, porque no va a entender. Y cuando tenga una interrogante de dónde vino esto, entonces se va a quedar en el aire, como yo me quedé durante muchísimos años, que no tenía la posibilidad de comprar un diccionario Strong, que no tenía la posibilidad de estudiar hebreo y analizar ciertas palabras que en español son una cosa, pero en arameo y en griego y demás son otra cosa. Entonces tenemos que enseñar la verdad bíblica, con su hebreo, con su griego, con su arameo, para que no estemos diciendo disparates. Porque ahora mismo yo estoy mirando y República Dominicana tiene casi 99% de sectas cristianas. Y eso es peligroso. No heredemos ninguna Trinidad. Hay que bautizarse del nombre, poder que Dios le otorgó a. Poder que tiene ¿quién? El Espíritu Santo, el Hijo, que fue el mismo Dios que vino en forma de hijo, en forma de siervo, ¿verdad? A darse para que tuviéramos vida. Y yo espero que hoy usted empiece a escudriñar y usted empiece a buscar y va a encontrar, así como yo encontré tantos años estudiando esto, tantos años indagando sobre esto, y ya encontré que hay un Dios, un único Dios, un único mediador, un Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta una próxima transmisión. Comparte, comenta, juntos podemos evangelizar el mundo. Bendiciones mil.